inmediato, ¿no? Entonces ahí yo No. creo que podríamos simular a alguien. Sí, pero lo que justo te iba a decir es de que para estos casos yo tomaría un más 5 días desde la fecha de incautación en el caso de Lima y más 7 días en el caso de provincia. Con eso entraría a, digamos que sería mi inicio de cochera, ¿no? Porque ese es el tiempo que me demoro en trasladar. ¿Más O 5 y sea, más cuánto? más 5 y más 7. Ya. ¿Sí? ¿Queda claro, Felipe? Sí. Fecha de inicio sería fecha de incautación más 5 y fecha de Ujú. incautación más 7. Más 7, sí. Ya, perfecto. ¿Sí? Ya. Ay, un momentito que me está llamando Entonces, Eduardo. Listo, pues. Ya. Ahora sí, ¿algo más que necesitabas de cochera, Sandra? no, eso era, ¿no, Felipe? La Sí, consulta que tenía. eso principalmente era. Ya, genial. Entonces, te explico lo de los honorarios. Ya me han pasado los modelitos porque no los tenía, no tenía nada, pero a ver, te voy a compartir, ¿ya? Acá tengo un archivo antiguo que trabajaba, pero este no está completamente formulado porque es del 25, pero bueno, algo ayudará. A ver, muy bien, tú tienes este simulador, supongo, ¿no? Este te lo pasaron, Esa ¿sí? tabla, no. Sí. ¿No te han pasado este simulador? No. Ya. Este es Otros, el me simulador pasaron otro actual. simulador. Ese no. Ya, este es el simulador actual, ¿ya? Esto lo trabajamos con Abel. El mismo Abel nos ayudó con este simulador, pero te lo voy a compartir. Espera, te lo voy a guardar yo porque me lo han pasado por correo. Un ratito. Y te lo voy pasando por acá detrás. Eh, ¿Dónde estamos? En este grupo. Chat. Esta es una de las partes más pesadas para calcular. Acá está. Ay, no, yo no quiero. Ahora sí. Ya. Ay. ¿Por qué no deja cuando estoy con el simulador abierto? ¿Qué tiene que ver? Eso es lo que no entiendo yo, pero bueno, ya. Listo, ya te lo pasé. Ahora lo voy a volver a abrirlo. Ya. Entonces, ¿en qué consiste? Mira, lo que yo hago en los honorarios es lo siguiente, ¿no? Nosotros pagamos honorarios por tres tipos, ¿ya? Pagamos por, acá están justo los tipos, mira. Bueno, falta uno acá que es campaña, pero pagamos cancelación, venta y campaña, ¿ya? Acá están los tres tipos, mira, acá, ¿ves? Cancelación, venta, campaña. Ujú. ¿Qué es esto? Este es el porcentaje que pagamos del monto recuperado, efectivamente recuperado, ¿ya? Ahora te voy a explicar qué es el monto efectivamente recuperado. Entonces, lo que hizo Abel aquí es que nos ayudó porque yo cambié el año pasado, cambié la forma de pago de los honorarios. Le pusimos incluso una cuota, es decir, un máximo de 3.000 soles, que vas a encontrarlo acá en la formulita. Mira, si te das cuenta, acá está la formulita con 3.000, ¿no? Si es que el monto salía más de 3.000, lo acotamos a 3.000 máximo. Ese fue el cambio que hicimos y también les redujimos las comisiones acá porque antes eran más, ¿ya? Entonces, en función al monto de la venta menos la resta del gasto, ese resultado es como el monto efectivamente recuperado. Y sobre ese monto efectivamente recuperado le pagamos una comisión. Y la comisión es por tramos. Por ejemplo, si tú ves acá 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, esos son los tramos en los que se distribuye el valor de la venta. A ver, vamos a hacerlo por aquí con la fórmula. Con este ejemplo, mejor dicho. Mira, en este formato yo coloco el mes, el año, el tipo, porque cada tipo tiene una comisión diferente, ¿no? El estudio al cual le vamos a abonar el honorario, datos del crédito, que es la operación, la moneda del crédito, ¿ya? El nombre del cliente, el tipo de cambio que pagamos es este en función al tipo de cambio de la venta. Este tipo de cambio
tiene que ser el tipo de cambio de la venta o el tipo de cambio que estaba vigente el día de la cancelación. Y este es el monto efectivamente recuperado. ¿Ya? Este monto efectivamente recuperado ya está como dato, pero previamente lo que hacía yo en mi macro anterior, que es esta, bueno, esta está un poquito desactualizada como te digo porque no es la última, lo perdí, entonces calculaba lo siguiente, ¿no? Voy a poner un ejemplo acá, el último que tengo, que lo estaba llenando, pero ya no hay. Por ejemplo, este de agosto. Ya. ¿Qué hacía yo, no? En el monto efectivamente recuperado. ¿Cómo obtenía el monto efectivamente recuperado? Entonces, tú tienes el monto, este que dice monto de base de pago, es el monto que que ustedes tienen, ¿no? En su data de pagos. ¿Sí? Entonces, Ok, ¿qué hacía correcto. yo? Digo, ya. Entonces digo, esta operación, ¿ya? Perdón, me estoy adelantando. ¿Qué operaciones considero en las comisiones, ¿no? O en los honorarios? Primero, todo lo vendido y cancelado en el mes. Eso entra para el honorario. Por eso es que en la parte de simulación yo te refería que hay tres tipos, ¿no? Cancelación, venta y campaña. Entonces, todo lo que cancelaste o lo que cancelaron o vendimos en el mes entra para la liquidación de ese mes. Es decir, si yo me voy acá a la bitácora, que ustedes lo tienen por tabla, ¿no? Yo tendría que irme a la fecha de transacción o mes de transacción. Por ejemplo, si voy a hacer mayo, cojo mes de transacción mayo, que justo lo había sombreado, y yo lo que voy a pagar es sobre este universo de 149 operaciones que se cancelaron o que se vendieron, ¿sí? Ese es mi primer universo de cancelación o venta. Y el siguiente grupo que voy a pagar es campaña. Campaña no está acá, porque campaña vienen a ser los clientes que han aplicado para Ponte al Día o a los cuales le hemos solicitado la conclusión de proceso porque tuvieron un reclamo o porque pues le dimos alguna negociación. Entonces, ¿de dónde saco la base de datos de clientes de campaña? Esto sí lo saco y ustedes también tienen acceso directo al Soho, ¿no? Y en el Soho tienen este archivo que es reportes de proceso de incautación. Entonces acá descargan, bueno, ustedes lo tienen como tabla, supongo, no estoy segura, pero creo que sí. Y ustedes tienen este archivo, que es la bitácora. Acá está el ejemplo. Entonces, para campaña, como no está en la bitácora que te he mostrado, donde solamente están las cancelaciones y las ventas, las campañas las vas a encontrar aquí en Soho. ¿Y cuáles son? Son aquellas operaciones donde la fecha de solicitud de levantamiento de orden de captura, que está acá, solicitud de levantamiento de orden de captura, se realizaron durante ese mes de la liquidación. En este caso, estamos poniendo el ejemplo de mayo. Entonces, coges acá fecha de solicitud de levantamiento mayo y sobre este universo es a quien vas a considerar campaña. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. Serían los clientes que no se repiten con la base de ventas y cancelaciones. Porque recuerda que si tú tienes acá 149 operaciones que ya las tienes como incautadas, como vendidas o como canceladas, es muy probable que también estén aquí porque también hemos solicitado su levantamiento en ese mismo mes. Entonces, tú tendrías que considerar campañas solamente aquellas que no cruzan con con el otro listado, con la otra base de cancelados y vendidos. Y así obtienes tu universo de campañas. ¿Hasta ahí estamos? Sí, hasta ahí está bien. Ya, entonces, como primer paso, primero identificar cuáles son las operaciones que vamos a considerar en las liquidaciones de los abogados. Entonces, tenemos el grupo de ventas, el grupo de cancelados que están en la bitácora de incautados y devueltos. Y tenemos el grupo de campaña, que es donde te estoy mostrando. Te vas a la columna o a la celda de levantamiento de orden de captura, filtras todos los que es del mes que estás pagando, que sería en este ejemplo mayo, retiras lo que ya está en la base de vendidos y cancelados y te quedas solo con los nuevos. Y esos nuevos constituyen el grupo de campaña. Ahora sí, una vez que identificas todo tu universo, sobre lo cual vas a pagar honorarios, entonces lo que yo hacía aquí ponía mi universo en esta base de trabajo, digámoslo así, ponía todo mi universo, ¿no? Y ponía el tipo que corresponde, el estudio al que hay que pagarle, datos del crédito, operación, placa, ¿no? La moneda del crédito,
el nombre del cliente y el tipo de cambio, que es el que te indicaba, ¿no? El tipo de cambio con el que se ha aplicado la venta, la cancelación, y en el caso de campaña, como tendríamos que considerar el tipo de cambio de la fecha del pago, que tú tienes la fecha del pago, ¿no? Entonces, adicional a estos datos, yo ponía aquí el precio de la venta en dólares, la conversión del precio de la venta en soles, que ustedes ya lo tienen por base de datos, y luego también consideraba acá el total del gasto judicial, que ustedes también ya están trabajando la proyección de gasto judicial. Entonces, ponía dos tipos de gasto judicial, ¿no? El total, que es este, y también ponía el gasto del honorario, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago esta diferenciación? Ahorita voy a explicar la lógica. Cuando tú vas a calcular el pago de un honorario, ¿no? Tú lo calculas sobre el monto efectivamente recuperado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, ya, entonces al monto de la venta, que este es el monto de base de pago que ustedes me pasan, ya convertido a soles, digamos así, ustedes me pasan el monto total aplicado, ¿no? Lo que incluye el gasto y lo que incluye lo que fue el crédito. Este es el total. Entonces, yo no puedo calcular el honorario sobre este monto que ustedes tienen como bruto, digámoslo así, ¿no? No puedo, porque ese no es el monto efectivamente recuperado. Entonces, a este monto, ¿ya? Yo le tengo que restar los gastos, ¿no? Pero cuando yo calculo un honorario, ¿no? Entonces, yo lo que hago es lo siguiente, creo que acá la tengo en la formulita. Ojalá que la tenga en mi formulita de acá. Mira. No está acá mi formulita. Ay, como no son mis fórmulas actuales, pues ya esto es lo que trabajaba antes en manual. Pero bueno, ya. Bueno, entonces lo que yo hago es, al monto que me figura en la base que ustedes me pasan, le restaba el gasto judicial, pero le restaba el gasto judicial, como puedes ver acá, le restaba, ahí está, el gasto judicial total, le restaba el honorario y obtenía un gasto judicial sin honorario. ¿Por qué? Porque si no yo estaría como que descontando por adelantado el honorario que yo le he pagado o que le voy a pagar al estudio. Entonces, no tomaba en cuenta ese gasto para hacer el cálculo del monto efectivamente recuperado, sino que a todo el gasto que yo he proyectado le restaba el gasto que yo proyecté del honorario y me quedaba solo con el resto de conceptos. Y ese nuevo gasto, digamos, retirando el honorario, es el que yo recién restaba del monto total pagado. Porque yo, sobre el monto efectivamente recuperado, sin considerar honorario, porque recién en teoría lo voy a calcular, es sobre lo que tengo que pagarle al abogado. Si no, estaría como que restando su honorario y recién lo voy a calcular en la factura, ¿no? Entonces era como un bucle. Entonces lo que dije acá es, ok, entonces al pago total que tengo, ¿no? Voy a hacer lo siguiente, le voy a restar todos los gastos menos el gasto que calculé o proyecté del honorario, porque ese es el que recién ahorita voy a calcular de manera real. ¿Sí? ¿Me entiendes por qué lo hago de esa manera? Sí, sí, lo estoy entendiendo. ¿Sí? Ya, entonces, este es el total del gasto que nosotros tenemos, que es el total del gasto proyectado, ¿no? Igual el honorario es proyectado. Bueno, acá ya cuando vamos a hacer el honorario ya tenemos el gasto real, salvo lo de la cochera, ¿no? Entonces yo ahí a este monto no le considero el honorario, solamente todos los gastos menos honorario. Y a ese gasto recién le resto el monto total pagado, esa diferencia del gasto. Y esto ya para mí es el monto efectivamente recuperado. Entonces, este monto efectivamente recuperado, este de aquí es el monto efectivamente recuperado. Este monto efectivamente recuperado es el que yo paso acá recién, a la otra plantilla. Está la plantilla de simulación. Acá está. En esta columna va ese monto efectivamente recuperado. Entonces, esta plantilla, ¿no?, recoge, digamos, de frente ya el valor. Ya ustedes como lo trabajen en la lógica es otra cosa, ¿no? Yo lo hacía a ti manualmente, pero... Entonces acá yo coloco el monto efectivamente recuperado y sobre este monto es que
empieza a aplicar las proporciones o la distribución de la comisión. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los primeros $5,000 ¿ya? De la venta se pagan a una comisión del 4%. En este ejemplo, estamos en el ejemplo de cancelación del estudio Galicia. Acá está la tabla. Cancelación Galicia. Los primeros $5,000 se pagan al 4%. Entonces, es como que este monto efectivamente recuperado se divide entre el tipo de cambio, obtienes un valor de dólares, que es lo que tú has recibido por la venta. Vamos a poner aquí el ejemplo. Por ejemplo, $6,000, ¿no? Y los primeros 5,000, que los conviertes aquí a soles, se pagan bajo la comisión del 4%. Y la diferencia, que en este caso sería como $1,019, se paga en el rango siguiente, que es el rango de 5 a 10, ¿no? Que se paga a 3%. A medida que la venta es, digamos, más alta o mayor, ¿no? Vas a encontrar distribuciones aquí, 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 o de repente por aquí, no lo sé. Entonces va bajando la comisión, porque imagínate si yo le mantuviera un 4% en todos los rangos, pagaría una barbaridad de honorarios. Entonces lo trabajamos así, de forma escalonada por rango. Entonces por eso te va jalando en este ejemplo, si son $6,000, solamente te toma 2 rangos, el rango de 5 y parte del rango de 10. Y aquí está el cálculo. Entonces, sobre esto, sobre cómo se distribuye, es que se calcula recién la comisión con los porcentajes. Este es el monto que le corresponde a este rango hasta 5,000, son 18,100 soles, se paga el 4%, más los 3,690 soles que se paga el 3%, y así obtienes 834.7 soles de honorarios. Y esto es en soles porque la moneda es soles. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Entiendes? Sí, hasta ahí está bien, Cris. Ya. Entonces, acá tenemos también monedas, ¿no? Porque nosotros manejamos moneda en soles y dólares. Entonces aplica lo mismo, ¿no? Si es que tú le pones la moneda dólares, te va a calcular, pero en dólares, ¿no? El honorario. Y ahora, como te expliqué, en la fórmula vas a encontrar un tope de 3,000 soles, porque van a haber ventas como esta, por ejemplo, ¿no? Que tiene, mira, tiene todos los rangos, porque es un monto de 117,000 soles, no es un monto chiquito, y ves que sí te toma todos los rangos. Pero si yo aplico sin cota de 3,000, esta liquidación de honorario, o este honorario me hubiera salido probablemente en 6,000 soles, 7,000 soles, como yo pagaba antes. No, ahora ya no. Por más que tome los honorarios, hay un momento en el cual se corta y ya máximo 3,000. Esto ya está aquí en la fórmula. Lo que me faltó acá, y lo apliqué en mi nuevo simulador que no tengo porque, como les dije, lo perdí todo, es añadir a esta fórmula una cota de esos 3,000 soles, pero convertido a dólares, en el caso de dólares, porque si te das cuenta acá no pone cota por moneda, lo pone como total. Y si, por ejemplo, ¿no? Resulta que te sale dólares, ¿no? Y te sale aquí $3,000, ya, yo en el contrato del honorario del abogado le he puesto un máximo de 3,000 soles en cualquiera de las monedas. Quiere decir que si te sale $3,000 acá, no deberíamos pagarle los $3,000. Eso ya lo vemos después, porque dólares casi no tengo, pero igual te lo comento. Bien. Ya, entonces, esto es un poco la explicación de cómo pagar el honorario. Esto es para, como te digo, campaña, cancelación y venta. Ahora, en el caso de campaña, acá tiene una casuística especial de campaña. Yo te decía que acá tú tienes los gastos judiciales, proyectados y los más cercanos a los reales cuando estamos vendiendo, de las operaciones que son venta o cancelación. Pero las campañas no las tienes en la bitácora de incautados y devueltos, las vas a sacar de Soho, como te expliqué, ¿no? Que son las operaciones que finalmente le solicitamos levantamiento por algún acuerdo o por campaña ponte al día. Sobre esos también tengo que pagar honorario. Entonces, el honorario que yo aplico en esos casos es el honorario de cancelación, que es el mismo, si te das cuenta, es el mismo porcentaje que campaña, ¿ves? Es el mismo valor. Y ahora, ¿cómo hago yo para calcular los gastos de las campañas? Porque las campañas también tienen gasto, no es que no tengan gasto. No tienen gasto de captura, no tienen gasto de tasación, registral, pero tienen arancel. Porque para todas las demandas yo tengo que pagar un arancel, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? En el caso de las campañas, en la parte del gasto judicial, no va a tener honorario, lógicamente, por lo que explico, porque siempre se retira el honorario.
pero sí va a tener otros gastos, y el gasto que va a tener en particular las campañas únicamente corresponde al gasto del arancel. Y como ustedes ya saben que el gasto del arancel es el gasto que te figura en la tabla del Poder Judicial, ese es el monto que tienes que poner, que es lo que yo hacía, ¿no? Yo a las campañas le ponía el gasto que me figuraba en por ejemplo, estos valores. Mira, esto que ves acá, estos montos que son pequeños, 1083, 1546, 1092, esto es el arancel. Entonces solamente ponía en gasto la parte del arancel y no hay honorario porque pues no tenía ahí honorario proyectado para estas operaciones porque son campañas. Entonces el gasto va a ser finalmente el gasto del arancel. Entonces sí tiene que ir un gasto, pero el gasto que va en el caso de campaña únicamente es el arancel y lo tienes por la tabla del Poder Judicial, porque ya sabes cómo sacar el arancel. Y así también aplicas la misma fórmula del resto, ¿no? Monto efectivamente recuperado, restando tu total pagado del mes, menos el gasto del arancel. Ahora, en el caso de campañas hay un escenario particular, porque muchas veces tenemos clientes que se acogen a campaña Ponte al Día, hacen su pago, por ejemplo, ahora en junio, ¿no? Y resulta que nosotros le solicitamos el levantamiento en julio, al mes siguiente. Entonces tú no vas a encontrar un pago, cuando tú vayas a monto base de pagos, no vas a encontrar un pago del mes de junio, vas a encontrar el pago en julio, digámoslo así. O viceversa, lo encontraste antes y lo hemos solicitado después. Entonces, cuando se trata de campañas, solo en ese caso, yo considero, si no encuentro pagos en el mes del cierre, o decía en este ejemplo, si no encuentro pagos de mayo, retrocedo a abril y considero los de abril. ¿Sí? Bien. ¿Felipe? Sí. Ok. Ya. Entonces siempre me pasa eso con campañas, porque sí tengo operaciones de campañas que no encuentro ningún pago en mayo. Entonces digo, pucha, entonces lo hemos solicitado el levantamiento en mayo, pero la cliente ha pagado en abril. Entonces tú vas a abril y verificas que hay un pago en abril y ese es el último pago, es el que tienes que tú considerar como tu pago, ¿no? Pago de esta operación, para que hagas el cálculo del monto efectivamente recuperado. Y van a haber casos en los que no vas a encontrar pago ni en mayo ni en abril. Esos van acá con cero. Eso no te preocupes porque sí hay casos, porque a veces tenemos reclamos en donde no le hacemos pagar nada y le tenemos que devolver su carro o levantar el proceso porque pues vimos una contingencia. Entonces sí vas a encontrarte casos de cero. Y en esos casos, por ejemplo, en la simulación o en el simulador que tienes, también vas a encontrar que así como hay un máximo, también hay un mínimo. Entonces, si por ejemplo te sale cero el monto efectivamente recuperado, que en este ejemplo no tengo, cero, ya. También en la fórmula nueva que tenía, ponías un mínimo, acá es 50 soles. Ahí lo tenemos que añadir también en este formato. O sea, tengo que añadir lo de dólares que te dije y tengo que añadir lo del mínimo, que es 50 soles. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes aquí cero, esto no debería salir en cero el honorario, tiene que aparecer con 50 soles. Bien. Porque bajo contrato, cuando negociamos, si bien es cierto, me aceptaron bajar las comisiones, Entiendo o sea, bien. los porcentajes que ahorita estamos viendo, la condición Así también se fue, oye, calcula el pero monto la efectivamente próxima, o sea, recuperado. Es mis un liquidaciones no me bucle. consideres pago cero, ¿no? En los casos que ustedes negocien o tienen reclamos, sino reconóceme algo. Entonces, ese fue el acuerdo, ¿no? Ya yo te doy los 50 soles mínimo, porque antes yo no le pagaba nada, esa era la realidad. Pero te voy a poner la cuota de 3.000 y te voy a bajar el porcentaje de comisión. Entonces, ese fue el acuerdo, y eso es lo que tenemos en el contrato, ¿ya? Entonces, esa es la lógica, Felipe. Son entonces las condiciones que tenemos para la venta. Ahora, el monto efectivamente recuperado, ¿ya? Que bueno, tú lo tienes acá porque finalmente es lo que tú consideras es el pago que realmente ha entrado al crédito, ¿ya? También, bueno, ya en la liquidación del estudio yo ponía lo siguiente, mira, ponía esto. Esto es lo que yo le mandaba al estudio, ¿no? Este formato. En este formato ponía los datos del cliente y todo, tipo de cambio, el monto que ingresó por venta o cancelación, ¿no? Luego los gastos. Aquí era el gasto, la resta del gasto total menos el gasto del honorario, es lo que te expliqué que restaba al monto pagado. Y les mandaba una columna de saldo a favor. ¿Por qué? Porque como los abogados saben los precios de venta porque están muy pendientes de esos casos, entonces
para un tema de transparencia, le decía, oye, yo te estoy pagando sobre, no sé, pues sobre 16.000, ¿ya? Que es el monto recuperado, y el abogado te puede decir, oye, pero ¿por qué me pagas sobre 16.000 si yo sé que el monto de la venta ha sido, no sé, pues 10.000, y tú me estás pagando sobre un monto de 16.000? Entonces te cuestionaban, pues, ¿no? Y claro, cualquiera podría pensar que sí, pues yo te estoy pagando menos de lo que corresponde. Entonces yo de manera transparente les decía, ya, yo te pago sobre 16.000, que es el monto efectivamente recuperado, porque lo otro no es un monto que haya entrado a Santander, es un monto que le voy a tener que devolver al cliente. Entonces yo de manera transparente les ponía el saldo a favor, ¿no? Eso también necesitaría que me ayudes ya para el tema de liquidación, ¿no? No para tu proyección de gastos como tal, pero sí para las liquidaciones que vamos a enviar a los abogados. Porque sí, es necesario ponerlos para que el abogado tenga la certeza de que le estoy pagando sobre el monto correcto, ¿no? Entonces, por eso lo añadí, ¿ya? Entonces, esto lo vas a identificar porque cuando tú tengas tu base de pagos acá, y tú vas a comparar con tu precio de venta multiplicado por tu tipo de cambio, tú te vas a dar cuenta que tu monto de pago es menor que la multiplicación de tu precio de venta con tipo de cambio. Entonces ahí te vas a dar cuenta que es por qué. Porque finalmente con este monto de venta lograste cancelar el crédito y te quedó un pucho todavía para el cliente. Ese es el saldo a favor que estoy refiriendo, ¿no? Que es el que yo transparento en esta plantilla. Eso, ¿Sí? Más o menos. sí, ¿Me eso entendiste esa siempre y parte? cuando no concuerden los montos, ¿verdad? Claro. Eso siempre y Cuando, cuando no cuando no concuerden los con- montos. Cuando no concuerden, normalmente es por eso, porque vas a tener un saldo a favor, que ya para mí como no cuenta, pues no, para el cálculo de la comisión, porque como te explico, ese monto a favor no ha entrado a Santander, eso se lo voy a devolver al cliente, o se lo voy a abonar al cliente como saldo a favor. Entonces yo hacía una logiquita también acá para identificar cuando eran esos casos, ¿no? Para saber cuánto saldo a favor le tenía que colocar en la liquidación del estudio, ¿no? O sea, ahora te estoy explicando un poco la parte general, ¿ya? Pero cuando empieces a construir, ahí vas a necesitar seguramente mi ayuda. Entonces ahí ya lo vamos viendo si quieres, ¿no? Para Ya, que está bien, puedas sí. plantear las lógicas, ¿ya? Pero sí me entendiste todo el proceso que estaba haciendo en la parte de honorarios de manera general, Sí, ¿sí? sí lo entendí, porque justamente ahora yo lo estaba revisando. Solo un detalle más para dejarlo en claro es el tipo de cambio. Siempre se toma el tipo de cambio de la fecha al momento de la demanda o captura, ¿verdad? No, se toma el tipo de cambio de la fecha del pago, Del pago, perdón, ok. del No, pago, sí. siempre del pago, no es actual, nada, siempre de la fecha No, del pago. es la fecha del pago, porque así Ok. nos lo pide operaciones y contabilidad. O sea, tenemos que poner el tipo de cambio cuando hacemos el abono en el crédito, hacemos el abono en dólares y ponemos un tipo de cambio, y ese tipo de cambio tiene que ser con la fecha del pago. Entonces te fijas en el comprobante cuál es la fecha del pago y tú identificas cuál es el tipo de cambio de esa fecha. De Mm, la SBS, ¿no? Porque ahí tenemos entramos a la página del SBS y verificamos los tipos de cambio por fecha. ya, ok. Ok, ya entiendo. Bien. Ya, entonces eso es, Felipe. Ahora, tú me dirás cuáles son los próximos pasos para que puedas ayudarme ya a hacer el cálculo de honorarios del mes de mayo. ¿Qué necesitas?